Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos. Espero que este video les llegue a todos muy bien en estos difíciles momentos de coronavirus. Mi nombre es Luis Alberto King, soy abogado actualmente en el área de litigio, llevo la práctica de arbitraje en Santa Marina y Esteta y yo redacté el caso de MUT México 2020. El objetivo de este video es que yo les platique de qué se trata el caso y algunas otras consideraciones que tienen que tomar cuando se empiezan a preparar para su participación. Bien, vamos a cuestiones generales. A diferencia de la vasta mayoría de los MUTs o de todos los MUTs que yo conozco, este caso no tiene fondo. Todas las cuestiones que se les presentan son meramente procesales. No hay nada del fondo que ustedes tengan que agarrar para presentárselo al tribunal, sino que simplemente hay una serie de hechos que les permite a usted armar los argumentos. Pero no es sobre el fondo la cuestión, es meramente procesal. También consideren que es un caso diseñado. Nada de lo que está ahí es fortuito. Los hechos están diseñados de cierta manera para ponerlos a ustedes en una posición particular, a veces particularmente complicada. Pero lo que busca el caso es poner a su cliente o a ustedes como representantes de los clientes en una particular situación para presentarle algo al tribunal. Acuérdense que todo esto es la manera en la que ustedes convencen al tribunal de que decida a su favor. Entonces todos los argumentos tienen que ir hacia ser persuasivos con el tribunal arbitral para que les den la razón. Y por último, consideren que este caso está pensado para hacer que ustedes como participantes aprendan mucho de arbitraje. Entonces, si bien la presentación de los argumentos no va a ser tan complicada, el estudio que requiere tener las consideraciones suficientes para poder presentar los argumentos sí es amplio y va a tener una base generalmente internacional. Entonces empecemos con los hechos. Y lo primero que se les presenta son las partes. Entonces tenemos estas dos partes, la empresa mexicana que se llama Soluciones y Respuestas SASB, es una empresa típica familiar mexicana que ha crecido a lo largo de generaciones y hoy la lleva a Gabriel Lauterpack, que es la nieta del fundador, ¿no? Ahí la historia lo que se les presenta es que inició en el Acapulco de los 60 cuando el abuelo de Gabriel juntaba a los inversionistas millonarios que iban a Acapulco en esos momentos con quienes buscaban en ese momento inversión, ¿no? Por otro lado tenemos a la empresa malaya, que se llama Construction and Investment, SDNBHD. SDNBHD quiere decir Sendirian Berhad, que Berhad es compañía, Sendirian es como limitada, pero es una sociedad de responsabilidad limitada por acciones, o sea, es una sociedad anónima, literalmente, ¿no? Y como se presenta aquí es que es una empresa que se constituye por un grupo de constructores malayos o especialistas en construcción para buscar inversión y por el otro lado desarrollar proyectos de infraestructura de construcción. Y esto responde a la importancia que tiene en los mercados asiáticos, particularmente en el sudeste asiático, la construcción. Entonces hay muchas empresas de este tamaño que funcionan de esta manera, consiguiendo inversión y desarrollando proyectos de infraestructura. En este caso vemos aquí que el director es Vinayak Sriram y que la empresa lleva unos años en el gobierno, en operación, desde que eh, el primer ministro de Malasia de entonces y que también es ahora, que se llama Tun Dato Sri Dr. Mahathir bin Mohamad, empezó a desarrollar proyectos de infraestructura. Ustedes conocen estos proyectos, son las Torres Petronas y el aeropuerto de Malasia, que son las obras más importantes. Después vemos cómo es que se conocen las partes, cómo es que empiezan a trabajar juntas. Y vemos que Gabriel Lauterpack conoció a Vinayak Sriram en un evento que organizó para otro cliente, para una institución de Quantity Surveyors, y que en ese caso Vinayak fue a presentar una plática y que Vinayak quedó muy sorprendido
del trabajo que llevó a cabo Gabriel, y Gabriel, después de oír a Vinayak, quedó muy sorprendido de la perspectiva que presentaba Vinayak, y entonces se pusieron de acuerdo, firmaron un contrato y empezaron a trabajar juntos. Sabemos que Soluciones y Respuestas ha acompañado a Construction and Investment en todas las sucursales que ha abierto, ¿sí? Entonces llevan trabajando bastante tiempo y siempre funciona básicamente de la misma manera. Construction and Investment quiere entrar a un mercado destino, y entonces contrata con, bueno, como los pongo aquí es SIR, contrata con SIR, Soluciones y Respuestas, para que entren al mercado objetivo, desarrollen una red de negocios y luego se lleven a cabo los eventos. Esto es algo que pasa comúnmente por todos lados, es la manera de desarrollar negocios, ¿no? Por su parte, Construction and Investment lo que hace es que crea una sucursal. No crea una empresa nueva, crea una sucursal que opera en ese mercado destino, ¿ok? Ahí son importantes, por supuesto, las características de una sucursal, y eso es lo que viene a dar toda la situación procesal que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, la matriz simplemente designa a quién va a operar esa sucursal y le designa un presupuesto para que opere de manera independiente por un momento mientras echa a andar el negocio, y después la matriz va a sacar el dinero, sacar los ingresos o a participar de las pérdidas, que también puede ser. Y entonces llegamos al contrato que celebran las partes. Y aquí es importante que consideren que esta idea del contrato marco y los contratos secundarios tienen básicamente la misma lógica que términos y condiciones y órdenes de compra. Es decir, en el contrato marco o en términos y condiciones generales, lo que hay es que se establece todo el andamiaje para la ejecución de los contratos, las reglas de interpretación, cláusulas de resolución de disputas, etcétera. Y en los contratos secundarios o en una orden de compra, lo que se hace es hablar de un objetivo específico, ¿no? Entonces, lo que tenemos en este contrato es que las partes acuerdan el marco y cada vez que van a entrar a un nuevo mercado celebran un contrato secundario en particular. Pero ¿quiénes son las partes de esos contratos? Eso es importante que lo tomen en cuenta. Y bueno, tenemos la cláusula arbitral. Esta es una cláusula arbitral extendida, bastante larga, pero lo que tiene es que ata al contrato marco, contrato secundario, y luego tiene disposiciones de cuantía. Entonces dice, para una disputa cuya cuantía sea menor a 30 millones de pesos mexicanos, entonces se hará un arbitraje en una sede local, en un centro arbitral local, donde se encuentre la sucursal en ese momento. Y para disputas que sean mayores a 30 millones de pesos mexicanos, se arbitrará la disputa se ventilará en un arbitraje ante el Centro de Arbitraje de México en México. Entonces, esto hay dos sedes distintas, hay dos instituciones administrativas, hay dos reglamentos distintos en estas opciones, ¿sí? Y después lo que nos dice es que el derecho aplicable al fondo será el derecho mexicano, que el arbitraje se conducirá en español, que para la ejecución o anulación del laudo en la sede, las partes deben agotar todos los recursos jurisdiccionales aplicables. O sea, una vez que tengan el laudo, para ejecución local de todas maneras tienen que ir a la Corte Nacional para buscar la ejecución o pedir la anulación. Y para reconocimiento y ejecución de laudos en una jurisdicción distinta, también tienen que agotar todos los recursos jurisdiccionales. Esto está puesto dentro de su cláusula arbitral. ¿Okay? Entonces aquí hay muchos elementos que considerar. Los dos diferentes tipos de arbitraje que vamos a ver dependiendo de la cuantía, y la ley arbitral, la lex arbitri, que le va a aplicar a cada uno de esos casos, y las condiciones que tenemos para la ejecución o anulación del laudo y para el reconocimiento y ejecución en otra tercera jurisdicción. Todo esto es muy importante porque es lo que pone el escenario para después los problemas que vamos a ver. Vamos ahora hacia las disputas que se presentan entre las partes. Entonces, antes de esto lo que sabemos es que SIR y CEI celebraron dos contratos.
para abrir dos sucursales. Esto es en Anchor Jeddah y en México. Esto porque les había ido muy bien en el año anterior y tenían más dinero de lo común y entonces decidieron meterse a dos mercados, no solo a uno. Van a entrar primero a uno, que es a Anchor Jeddah, y luego van a entrar a México. Y entonces el caso nos platica un poco de la situación de Anchor Jeddah. ¿Y qué es lo que pasa? Que Anchor Jeddah se acaba de abrir básicamente al mercado internacional. Lleva 3 años de desarrollarse en infraestructura, la situación política cambió mucho. Digo, creo que para esto ya les va a estar sonando como algún país, ¿no? Pero no lo vinculen 100%, sino simplemente tengan en mente qué tipo de economía es, ¿no? Y entonces sabemos que esta economía se acaba de abrir y que lleva poco tiempo permitiendo inversión extranjera, que está firmando la ley modelo, que firmó el CISG, que está haciendo tratados bilaterales de protección de inversiones regionales, etcétera, ¿no? Es un país que se está abriendo, es una economía, un estado que se está abriendo rápidamente, para el cual es un mercado perfecto para construction and investment. O sea, construction and investment puede llegar con la asistencia de soluciones y respuestas y hacer los eventos de captación de inversión, invertir, construir y posicionarse como el líder en la materia muy rápido. Entonces es un muy buen negocio para las partes. Y entonces lo que negocian es que Soluciones y Respuestas le va a llevar a cabo 6 eventos de promoción de inversión a Construction and Investment en este nuevo estado, en esta nueva economía, y que les va a cobrar 30 millones de pesos. O sea, el límite que teníamos para decidir si es un arbitraje local o un arbitraje en México, ¿verdad? Y como hubo algunos problemas de pago en el pasado, siempre pagaron, pero hubo que se tardaron. Acuerdan un 35% de interés moratorio en caso de que no se pague a tiempo los eventos que se lleven a cabo en Anchor Jeddah. Entonces viene el primer evento que se realiza en febrero de 2018. Muy bien, sale bien, sin ningún problema. Pero después viene una corrupción, un evento de corrupción en obras públicas y por supuesto que el gobierno que acababa de entrar, que se estaba abriendo la inversión, reacciona de una manera desmedida, digamos, y pues empieza a tomar medidas para limitar la responsabilidad y demás. Y esto pues afecta mucho su negocio. Las partes, de cualquier manera, ya teniendo experiencia, digamos, no es su primer rodeo, optan por seguir operando en Jeddah a pesar de las difíciles situaciones con las que se van a topar. Y entonces vemos que se llevan a cabo los siguientes 5 eventos. Y el último evento se lleva a cabo y el 15 de septiembre, el 15 de septiembre se lleva a cabo el último evento y en ese mismo momento se envía la factura, bueno, Soluciones y Respuestas envía la factura a Construction and Investment y le dice, bueno, además, por todos los eventos que te he organizado, me debes 25 millones de pesos, más cualquiera otros conceptos que se puedan causar, haciendo referencia, por supuesto, a los intereses, ¿verdad? Construction and Investment no paga absolutamente nada en ese momento. Entonces tenemos el arbitraje en Anchor Jeddah. Y lo que vemos aquí es que el 9 de enero de 2019 se presenta una solicitud de arbitraje e inicia el arbitraje en el Jeddah Arbitration Center. Y lo que Soluciones y Respuestas está demandando de Construction and Investment es el pago de los 25 millones, más los intereses, más 2 millones y medio por concepto de gastos de administración y costos de representación. ¿Okay? Se designa un árbitro y en un procedimiento abreviado, el que aquí le llaman arbitraje acelerado del JD Arbitration Center, se tiene un laudo final el 31 de mayo del mismo año y lo que determina el árbitro es pagar los 25 millones, bueno, que Construction and Investment debe de pagar a Soluciones y Respuestas 25 millones de pesos de la suerte principal y la mitad de los gastos de administración y costos de representación
que es 1.25 millones de pesos, pero no le concede el pago de los intereses. Aquí lo que se dice es que en Anchor Jeddah no se permite la generación de intereses entre privados, básicamente, ¿no? Y entonces, siguiendo aquella cláusula que vimos, aquella anotación que vimos en la cláusula arbitral, se tiene que iniciar un procedimiento para la ejecución del laudo arbitral. Entonces entramos al fatwa Murtabak. Un fatwa es algo similar o tiene la misma función que una jurisprudencia o un precedente, más o menos. Sí opera distinto, pero véanlo más o menos así. Y en este caso, este fatwa Murtabak es muy claro. Le dice a las autoridades de Anchor Jeddah que, dado ciertas condiciones que acaban de suceder, ciertos contratos eh, no podrán ser ejecutados. Y entonces esto pone al juez que está conociendo de la solicitud de anulación o la solicitud para ejecutar el laudo en la sede, lo pone en una posición muy complicada y obviamente se anula el laudo. ¿Y qué es lo que pasa más adelante? O sea, lo que ustedes tienen que pensar de ahí para adelante es qué va a hacer Soluciones y Respuestas si ya llevó un procedimiento arbitral, ya lo llevó a la corte local y por una fatwa le anularon su laudo. Tiene opciones. ¿Qué opciones tiene? Sí, aquí dice, aquellos ciudadanos privados que se vean afectados por esta fatwa podrán recurrirla ante las cortes de Jeddah. Se permite que se recurra a la fatwa y entonces proceder a la ejecución del laudo. Eso es posible. Quédense con eso. Y bien, ahora entramos al segundo mercado destino, que es México. Entonces, como recordarán, eh, Construction and Investment decidió entrar a dos mercados, acompañados de Soluciones y Respuestas. Claro que esto era una opción natural porque Soluciones y Respuestas es una empresa mexicana, y esto quería decir que había un aliado en México. Y por otro lado, Construction and Investment, siendo una empresa malaya, considera que en el marco de la nueva ruta de las sedas, como se llama en México, lo que internacionalmente se conoce como el Belt and Road Initiative, México iba a recibir mucha inversión por parte de China y inversión en infraestructura, y esto iba a hacer un ambiente propicio para el desarrollo de Construction and Investment en México. Entonces, cuando empieza la, digamos, entrada de Construction and Investment a México, lo que Vinayak decide es posponer esta entrada hasta que el asunto en Anchor Jeddah se haya sido resuelto, ¿no? La inversión, la entrada por allá. Entonces, en algún momento, Vinayak platica con Anadina Velarosa. Y Anadina Velarosa básicamente lo que le dice es, sí, por supuesto, nosotros podemos recibir el dinero que Construction and Investment quiere guardar por este momento y lo tendremos hasta que tú decidas que lo necesitas para iniciar con la inversión en México. Firman un adendo, se le dan 45 millones supuestamente a Soluciones y Respuestas, un 12% anual, que se regresarían a Construction and Investment a los 60 días de que se requiera el pago. Y entonces sucede en ese momento temporal todo lo que ya conocemos en Anchor Jeddah. Y entonces, el 23 de agosto de 2019, Vinayak Sriram decide entrar a México y notifica el requerimiento de pago. ¿No? Quiero que me regresen mi dinero. Y primero Gabriel le comunica que no sabe de qué está hablando. Y después de un rato le dice, ok, ya lo investigamos, tienes razón, esta persona trabajaba en Soluciones y Respuestas, escapó, se llevó todo el dinero, nosotros no sabíamos, y pues la perseguiremos, pero te pagaremos este mutuo siempre y cuando tú liquides la deuda que tienes con nosotros relacionada con los asuntos de Anchor Jeddah.
Y en ese momento es que empieza el siguiente arbitraje. Esto es importante porque este siguiente arbitraje es en el cual ustedes van a ser los abogados de las partes. Es el arbitraje CAM 1803 de 2019. Bien, vamos a los hechos relacionados con este arbitraje en México. Entonces, el 2 de diciembre de 2019 se presenta el escrito de notificación de arbitraje en el cual Construction Investment llama a soluciones y respuesta a arbitraje bajo las reglas del CAM y propone uno de los árbitros, digamos que cumple con todos los requisitos que se tienen que presentar para válidamente presentar una demanda. Y ustedes más adelante van a poder ver este escrito, es el anexo 1. Después se abre el expediente por parte del CAM y aquí es algo importante. En el mismo momento en que Construction and Investment presenta la notificación de arbitraje, también intenta pagar su deuda de 26 millones y medio a Soluciones y Respuestas. ¿Por qué? Cumplimiento de ese laudo anulado. El laudo que se anuló en Anchor Jeddah, ahora Construction and Investment lo está tratando de pagar sin haber cumplido con eso de todos los requisitos jurisdiccionales, ¿verdad? Entonces, Soluciones y Respuestas rechaza el pago. Inmediatamente después de eso, Construction and Investment lleva a las Cortes Mexicanas el laudo del JD Arbitration Center para que haya reconocimiento y ejecución, lo que no hizo un paso antes. Y acompaña a su solicitud un billete de depósito por los 26.500.000 pesos. Lo que sigue es que el CAM notifica a la parte demandada, en este caso se le notifica el 4 de diciembre, o sea, meros 2 días después. Y el 5 de diciembre, digo, aquí tampoco es tan difícil deducir cómo es que se entera, pero el 5 de diciembre Soluciones y Respuestas se apersona en el procedimiento para el reconocimiento y ejecución del laudo del JD Arbitration Center y viene a presentar una posición muy particular. Quien él se la acreedor en esa condición, en ese procedimiento, viene a pedir que no se reconozca el laudo ya dictado porque fue anulado. ¿Okay? ¿Por qué? Es importante que ustedes piensen por qué querría que no se ejecute ese laudo, que no se reconozca que se ejecute. Es un poquito más adelante, escuchando los argumentos de Soluciones y Respuestas, el juez, que conoce de la solicitud de reconocimiento y ejecución, ve que existe un arbitraje abierto sobre el mismo contrato, entre las mismas partes y por disputas relacionadas. Entonces lo considera parte de esa disputa y lo reenvía al tribunal arbitral para que el tribunal decida sobre ese laudo. Y este es uno de los hechos que les digo que no es un hecho diseñado. ¿Por qué lo está mandando el tribunal? El tribunal está diciendo, la corte local lo está mandando a que el tribunal arbitral lo resuelva. Quiere decir que ustedes tienen que presentar argumentos al respecto frente al tribunal arbitral. Entonces lo que sigue es que Soluciones y Respuestas contesta a la notificación de arbitraje que se había presentado antes. Y ahora viene un giro, donde Soluciones y Respuestas, en su escrito de contestación, también propone a su árbitro y hace todo lo que tiene que hacer. Y en el anexo 2, ustedes van a ver que presenta una contrademanda, o argumenta varias cosas, ¿no? Ahorita vamos a entrarnos a detalle en ellas, pero básicamente está presentando su contrademanda en vista de todo lo que ha sucedido antes entre las partes. Y entonces, bueno, lo que sigue es la confirmación de los miembros del tribunal. Esto es procedimiento arbitral común y silvestre. Se notifica y se designa a cada uno de los árbitros. Y una vez que está constituido el tribunal arbitral, se le envía al tribunal arbitral el expediente completo del asunto. Y entonces, en el momento en el que lo reciben, el tribunal solicita a las partes que se tenga una conferencia telefónica. Las conferencias telefónicas son estándar y es para determinar el calendario procesal.
Y bueno, en ese momento las partes solicitan al tribunal que se suspenda el procedimiento por un mes, ciertas razones. Esto generalmente el tribunal se queda sin mucha opción porque las partes están de acuerdo en suspender por un mes, entonces las partes evidentemente suspenden, ¿no? Y entonces viene todo lo que pasa ante un juez mexicano. Entonces, Soluciones y Respuestas, la empresa mexicana que contestó la demanda, digamos, solicita la emisión de una medida precautoria. Y esta es una medida precautoria que sucede relativamente, o sea, pasa en la práctica en México, en donde Soluciones y Respuestas le pide al juez mexicano que emita una medida precautoria en la cual suspende el arbitraje que ya está iniciado, donde ya hay un tribunal arbitral, donde ya se presentó una demanda y una contestación. Le pide que lo suspenda pendiente del análisis de los sistemas jurídicos de los tres países involucrados, o de los tres estados, de las tres jurisdicciones involucradas: México, Angkor Jeddah y Malasia. Entonces aquí lo que ustedes van a tener que considerar es qué se debe de contestar a esta medida cautelar y qué va a decir cada una de las partes al respecto. Y entonces viene, por otro lado, la medida cautelar que presenta Construction and Investment. ¿Sí? Construction and Investment, la compañía malaya, regresa a Malasia y pide también a un juez de allá que, que se emita una medida cautelar a su favor. Y en este caso la medida es para congelar 3 cuentas bancarias. Y un banco que se llama Benki Internacional en Negara es quien administra estas cuentas. Entonces el juez de Malasia otorga la medida cautelar a Construction and Investment, y Construction and Investment se lo comunica al tribunal arbitral inmediatamente. Pero aquí viene el tema, que cuando Soluciones y Respuestas ve la medida cautelar otorgada en Malasia, le parece muy raro que se haya otorgado en esos términos. ¿Por qué? Particularmente por el banco. Cuando se otorga una medida cautelar, tiene que haber una investigación previa sobre las cuentas bancarias y ciertas cosas que se puedan congelar. Y en este caso, no hubo tal investigación, o por lo menos no tenemos datos de esa investigación. Y el Banco de Malasia sí dijo que tenía las cuentas con Soluciones y Respuestas. Entonces, aquí lo que viene detrás es que este banco, el BIN, ha participado como fondeador en otros casos en contra de Soluciones y Respuestas. Entonces, lo que ustedes van a tener que analizar aquí es cuáles son las consecuencias del fondeo o third party funding. Entonces, desde lo que se llama el Champerty in Maintenance hasta las teorías más avanzadas sobre qué implica un acuerdo de fondeo, quién toma las decisiones, puede haber conflicto de interés. Esto es justamente lo que van a tener que ustedes analizar aquí. Es decir, el tribunal en México, donde no está regulado el fondeo, donde las obligaciones éticas de los abogados que están representando no hablan sobre fondeo, donde el reglamento arbitral no habla sobre fondeo, una de las partes le puede pedir al tribunal que ordene que la otra parte revele si hay un fondeador y cuáles son los términos de ese acuerdo de fondeo. Este es el tema. Y hay una serie de hechos que están hechos para atar esta presunción, digamos, que tiene Soluciones y Respuestas en contra, digamos, del banco, ¿no? Que el banco está ayudándole a Construction and Investment. Y entonces, bueno, en la conferencia telefónica, ya, o sea, una vez que pase el mes que las partes solicitaron, lo que viene es que ya se echa a andar el procedimiento y las partes ya están de acuerdo en un calendario procesal y es básicamente el orden del concurso que ustedes van a tener que seguir. Que ya apunto sobre los anexos
solamente un par de cosas. En el anexo 1, como les platiqué antes, ustedes pueden ver que Construction and Investment está presentando los datos de la demandante de la demandada, refiere a los hechos, habla de su pretensión, designa uno de los árbitros, habla sobre el lugar, el derecho del idioma y presenta las copias de traslado suficientes y los anticipos. En la contestación a la notificación de arbitraje, esto, ojo, los reglamentos en general hablan sobre la presentación de la demanda y la contestación, cuando en general lo que pasa es que se presenta una solicitud de arbitraje, se contesta la solicitud de arbitraje y los centros administrativos lo que hacen es verificar que se cumplan los requisitos para que se lleve a cabo el procedimiento. Una vez que se cumplen, se procede al nombramiento del tribunal y el tribunal, cuando ya está constituido, va a empezar el procedimiento para determinar la disputa. En este caso lo que estamos viendo es eso. Está presentando la solicitud de arbitraje, la contestación a la solicitud de arbitraje, ya se determinó quiénes son los miembros del tribunal arbitral y vienen las siguientes partes del procedimiento. Para ustedes van a ser la solicitud de clarificaciones y después la respuesta a la solicitud de clarificaciones y después viene la presentación de la demanda y de la contestación a la demanda o contrademanda. Así ha quedado determinado en el calendario, como ustedes lo pueden ver. Pero bueno, entonces en la contestación a la notificación de arbitraje vemos que Construction and Investment está presentando, perdón, no, soluciones y respuestas, está presentando su contestación, está dando los datos, está hablando de los hechos desde su punto de vista. Fíjense cómo la demanda o la solicitud de arbitraje o la notificación de arbitraje de Construction and Investment parecía muy sencilla y resulta que la respuesta a la contestación a la notificación es bastante compleja y tiene muchos elementos, ¿no? Y esto les va a servir a ustedes para preparar los argumentos. Entonces la demandante reconveniente habla de los hechos y habla de sus pretensiones y bueno, cumplimos con todo. Después ustedes van a encontrar esta medida precautoria otorgada por un juez mexicano en el cual básicamente le dicen al tribunal arbitral, una corte nacional, detente hasta que yo no entre al análisis de este caso. Y ustedes ahí van a tener que ver los principios arbitrales en México sobre quién tiene la facultad para decidir esto y qué respuesta deben de dar las partes al respecto de una medida precautoria de esta naturaleza. Y por último tenemos el acta de emisión. ¿Qué es el acta de emisión? El acta de emisión es básicamente pues, lo que suena. Es un acta del tribunal donde ellos, el tribunal de tres, en este caso de tres árbitros, dicen, esta es nuestra misión, estas son las partes, esta es la disputa, esto es lo que nosotros vamos a resolver. ¿Sí? Es donde se describen, digamos, los términos generales de la disputa, o sea, la resolución del tribunal sobre cuáles son los temas sobre cuáles las partes se van a pelear. Y entonces viene esta acta de emisión y habla, como les decía antes, ¿no? De quiénes son las partes, quiénes son los abogados de las partes, cuestiones generales sobre representación, el tribunal arbitral, por quién está integrado, cómo se harán notificaciones y comunicaciones dentro del procedimiento, antecedentes, esto es estándar, esto es como realmente se ve en un arbitraje, ¿no? Esto lo emite el tribunal. Si ustedes ven al final está emitido por el tribunal y firmado por las partes. Y entonces, lo importante aquí es los puntos litigiosos. Lo más importante es que, como les dije al principio, no hay fondo, es todo procesal. Y eso está en bifurcación del procedimiento. La bifurcación quiere decir que en una primera iteración se va a decidir solamente la jurisdicción o el procedimiento y luego se irá al fondo. En este caso no vamos a ir al fondo, simplemente queremos saber los argumentos de procedimiento. Y entonces vamos a ver qué es lo que ustedes le tienen que presentar al tribunal arbitral.
Y aquí viene lo más importante de todo el caso. Son las preguntas. Y entonces aquí está ya planteado, dibujado, qué es lo que ustedes van a tener que presentar cuando estén ahí sentados frente al tribunal. Y esto también está diseñado. Hay pretensiones que son sencillas y hay pretensiones que son un poquito más largas y complejas. ¿Cómo le van a hacer para dividirse el tiempo que ustedes van a tener disponible para presentar los argumentos? ¿En qué orden? ¿Qué matices van a hacer? Es algo que tienen que pensar antes de preparar sus argumentos. Y entonces, primero vamos a ver, bueno, son 4 temas. Vemos que el primero tiene que ver con el laudo emitido en Angkor Jeddah. Y básicamente esto hace un símil a si se puede pedir el reconocimiento y ejecución, ustedes disculpen, si se puede pedir el reconocimiento y ejecución de un laudo que fue anulado en la sede. En México creo que no hay casos al respecto, pero sí hay casos en bastantes jurisdicciones, ¿sí? Bueno, hasta ahí lo dejo. Pero hay muchos casos en los cuales se considera qué es lo que se tiene que hacer frente a un laudo anulado. Hay jurisdicciones que hablan sobre el committee. Si otra jurisdicción ya lo anuló, yo lo voy a considerar anulado. Eso es, eso es por un lado. Otros dicen, voy a respetar la decisión de otra corte si creo que está bien tomada. Voy a entrar al análisis. Y hay otros que dicen, a mí no me importa lo que dijo otra corte, yo voy a entrar de nuevo. Son distintas teorías. Ahora, aquí acuérdense que no están presentándoselo a una corte nacional, se lo están presentando al tribunal arbitral. Entonces, además de se puede o no ejecutar un laudo, ¿lo puedo tomar en cuenta de alguna otra manera? ¿Puedo presentarlo y considerarlo de alguna otra manera? Y por eso son las preguntas. ¿Qué debe de hacer el tribunal arbitral frente a la remisión del juez mexicano? Eso ya es un hecho. El juez mexicano le envía al tribunal arbitral el laudo y le dice, tú decides. ¿Sí? Entonces, ¿es válido un laudo anulado en la sede? Que es esta cuestión que les platicaba. ¿Puede reconocerse el laudo que ya fue anulado en otro lado en esta jurisdicción? Y lo puede tomar en cuenta, ¿no? Bien, después el segundo tema es qué hacer con la medida cautelar emitida por el juez de México, básicamente. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Eso ya hablé. Después el tema del third party funder o del fondeador. Y entonces, en relación con la participación que tuvo este Banco Internacional en Negara, es el tribunal tiene la capacidad, eh, tiene la jurisdicción, tiene la fuerza para para pedirle a una de las partes, se puede pedirle a una de las partes revelar si tiene un acuerdo para fondear la resolución de la disputa. Esa es una de las preguntas. ¿Tiene o no el tribunal esa capacidad? ¿No? ¿Se lo puede pedir a una de las partes? ¿Revela si alguien te está pagando tus gastos? ¿Puede o no? Si sí puede o no, puede pedirle que revele no solo la existencia, sino los términos de ese acuerdo. Sí, sabemos los términos de ese acuerdo. Digamos, hay diferentes grados, ¿verdad? Puede ser, pues como un seguro, ¿no? Si yo pierdo, gano, pues tú me pagas lo que me cueste defenderme. Puede ser como un bono al éxito. Bueno, yo le entro con tanta lana, pero si gano me quedo con un porcentaje. O puede ser, pues mira, tú ya no te preocupes, yo me hago cargo de la defensa y voy a hacer todo. Yo gasto lo que yo considere razonable. O sea, por lo menos hay esas 3 niveles de acuerdos de fondeador. Entonces, puedo pedirte que reveles si hay, puedo pedirte que reveles los términos del acuerdo y en caso de que los reveles, ¿puede ser considerado una de las partes? Esto tiene que ver con la competencia y la jurisdicción del tribunal. ¿Tiene la capacidad de obligar a esa parte a algo? Y bueno, un pelito ahí extra es qué pasa con el potencial conflicto de interés de Tatiana Nikolayevna Quirós. ¿Cómo lo analizamos? Viendo o no el acuerdo de fondeo. Y por último,
los gastos administrativos y legales. Y aquí acuérdense que hay dos arbitrajes y hay disposiciones distintas, ¿verdad? Entonces, la pregunta es genérica. ¿Alguna de las partes debe asumir un mayor porcentaje de los gastos y costas? Y aquí les doy un tip. Si ven las reglas del CAN o la legislación mexicana, no les van a dar una respuesta muy clara. Esta es una respuesta que se tiene que hacer con análisis de teorías internacionales. Y hay distintas teorías internacionales al respecto. Sobre si el tribunal en principio puede determinar porcentajes distintos, si debe determinar porcentajes distintos, o por ciertas consideraciones decretar que una de las partes debe de pagar todo. Y esto es básicamente lo que tienen que ustedes estudiar para poder presentar los argumentos ante el tribunal. Bueno, fuera de eso, todo lo demás es procedimiento, sí. Ya ahí acaba el acta de emisión. Y bueno, eso es grosso modo la explicación del caso. Les deseo mucha suerte, que les vaya muy bien y nos vemos muy pronto.